Mi papá pasó 15 años cuidando el árbol en nuestro patio trasero. Yo acabo de cortarlo, y no creo que fuera un árbol. No sé a quién más acudir. No puedo hablar con mi mamá de esto, ella ya está hecha un desastre. No puedo hablar con mi papá porque, bueno, él es la razón por la que estoy escribiendo esto. Hice algo, y pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que lo estaba salvando. Pero ahora la casa está llena de un silencio que es mucho peor que los gritos que desearía poder escuchar, y veo la mirada en los ojos de mi padre y sé que cometí un terrible, terrible error. Necesito ayuda. Necesito que alguien me diga qué debo hacer. Vivimos en una buena casa. De esas a las que la gente se muda cuando quiere una familia. Un gran patio, una cerca blanca, macizos de flores de los que mi mamá se ocupa con esmero. Era un lugar normal y feliz para crecer. Hasta el árbol. Todo empezó hace unos 15 años. Yo tenía 10. Mi papá llegó un día del trabajo absolutamente emocionado con una energía que rara vez le veía. Era un hombre callado, decente, con un trabajo estable en logística, y sus pasiones eran pequeñas y manejables. Amaba la jardinería. Era su escape. Ese día, sostenía una pequeña bolsa de papel arrugada. «Mira esto», dijo, con los ojos brillando, mientras me mostraba una sola semilla negra y nudosa. Era del tamaño de un huevo de paloma, extrañamente pesada, y cubierta con tenues patrones en espiral. La compré a un vendedor ambulante en el centro. Un anciano. Dijo que era especial. Dijo que crecería hasta ser un gran árbol, un rey en nuestro patio. Que proyectaría su sombra sobre toda la casa y nos protegería. Yo tenía 10. Me pareció genial. Mi papá era un hombre sensato y racional, pero siempre se ponía un poco poético cuando hablaba de su jardín. Supuse que estaba exagerando para emocionar a su único hijo. Lo plantamos juntos en el centro del patio trasero. Fue un buen recuerdo. Uno de los últimos puramente buenos, creo. El árbol creció. Y creció rápido. Más rápido de lo que cualquier árbol debería crecer. En un par de años ya era más alto que yo. Mi papá estaba extasiado. Lo cuidaba como si fuera una especie de deidad. Construyó una pequeña cerca de madera ordenada alrededor de su base, no para mantener alejados a los animales, sino, parecía, para designar su espacio como sagrado. Nadie más podía regarlo. Nadie más podía podarlo, aunque nunca pareció necesitarlo. Era suyo. Durante años, mi mamá y yo simplemente lo aceptamos. Era el pasatiempo de papá. Su cosa. Cuando estaba afuera, arrodillado junto al árbol, sabíamos que era su momento. No lo interrumpíamos. No pensábamos mucho en ello. Pero el árbol siguió creciendo. Y mientras crecía, mi papá empezó a cambiar. De manera sutil, al principio. Pasaba cada vez más tiempo allá afuera. Entraba a cenar con tierra bajo las uñas y una expresión distante y pacífica en su rostro. Empezó a hablar del árbol no como una planta, sino como una presencia. El árbol está bien hoy, decía. Disfrutó la lluvia. Nosotros solo sonreíamos y asentíamos. Para cuando yo tenía poco más de 20, el árbol era un monstruo. Era de una especie que ninguno reconocía. Su corteza era de un gris oscuro, casi negro, y sus hojas de un verde profundo y ceroso que parecía beber la luz del sol. Se alzaba sobre nuestra casa de 2 pisos, proyectando una sombra inmensa y profunda sobre todo el patio casi todo el día. Y ahí fue cuando realmente empezamos a notar lo extraño. El primer signo fueron las demás plantas. Las rosas premiadas de mi mamá, el huerto, las alegres flores de primavera, y cualquier cosa que cayera bajo la sombra del árbol más de unas horas al día se marchitaba y moría. La tierra debajo se volvió estéril, gris y dura como roca. Luego, los animales. Los pájaros dejaron de anidar en nuestro patio. Las ardillas que solían corretear por el césped desaparecieron. Incluso nuestro perro, un Golden Retriever, se negaba a entrar al patio. Se quedaba en la puerta trasera, gimiendo, con la cola entre las patas, negándose a poner una sola pata en la sombra. Pero el peor cambio fue en mi padre.
Su obsesión se convirtió en toda su existencia. Dejó su trabajo. Dijo que necesitaba estar en casa, para atender al árbol. Pasaba todo el día, del amanecer al anochecer, sentado en un pequeño banco que había construido directamente bajo sus ramas más densas. Solo se sentaba allí. A veces lo veíamos desde la ventana de la cocina, con la cabeza inclinada como si escuchara algo. A veces movía los labios, y sabíamos, con una certeza que nos enfermaba, que le estaba hablando. Mi mamá y yo intentamos llegar a él. Rogamos. Suplicamos. Cariño, por favor, decía mi mamá, con la voz quebrada. Entra. Come algo. Te ves tan delgado. Él solo sacudía la cabeza, con una sonrisa lenta y serena en el rostro. No tengo hambre. La sombra es suficiente. Es tan pacífica aquí. Me consuela. También puede consolarte a ti, si tan solo te sientas conmigo. Nunca lo hicimos. Había algo en esa sombra. No era solo ausencia de luz. Se sentía fría. Pesada. Hambrienta. Estar al borde de ella era como estar frente a la orilla de un océano profundo y oscuro. Sabías que no debías entrar. Las últimas semanas fueron el punto de quiebre. Dejó de entrar por completo, salvo para dormir unas pocas horas en su sillón de la sala. Se estaba consumiendo. Su piel era pálida y cerosa, sus ojos hundidos, pero con un brillo sereno y vacío que me aterraba más que cualquier enojo. Lo estaban consumiendo. El árbol se lo estaba comiendo vivo, y él lo permitía. Decidí que tenía que hacer algo. Tenía que salvarlo. El árbol debía desaparecer. Esperé hasta la noche. Miré por la ventana hasta que él, finalmente y a regañadientes, entró y se desplomó en su sillón, cayendo en su usual sueño intranquilo. La casa estaba en silencio. Mi mamá dormía arriba. Era mi oportunidad. Tomé el hacha para partir leña del garaje. Tenía las manos sudorosas, el corazón latiendo frenético contra mi pecho. Salí por la puerta trasera. El patio estaba bañado por la pálida y etérea luz de la luna llena, pero el suelo bajo el árbol era un pozo de oscuridad absoluta. Entré en la sombra. El frío fue inmediato, impactante. No era un frío natural. Era un frío profundo, drenante, que parecía arrancar el calor directamente de mis huesos. Caminé hasta la base del árbol. Su corteza negra y lisa se sentía extrañamente resbalosa al tacto, casi como piel. Levanté el hacha. Cuando el metal tocó la corteza, lo escuché. Un susurro, justo a mi lado, una voz que era masculina y femenina, vieja y joven. Era el susurro de hojas, el suspiro del viento y una voz, todo a la vez. No. Tropecé hacia atrás, el corazón encogiéndose en mi pecho. Miré a mi alrededor, desesperado. El patio estaba vacío. Tenía que haberlo imaginado. Era el viento. Era mi propio miedo respondiéndome. Tenía que ser eso. Me armé de valor, escupí en mis manos, y swing. Tuac. El sonido fue sordo, húmedo, no el crujido agudo de un hacha contra madera que esperaba. Se sintió como golpear un trozo de carne. El hacha se incrustó profundamente en el tronco. La saqué con fuerza, y un líquido oscuro, negro bajo la luz de la luna, empezó a salir de la herida. Lo ignoré. Volví a golpear. Una y otra vez. Caí en un ritmo frenético, desesperado, el sudor corriendo por mi rostro, mis músculos gritando. El golpe húmedo y carnoso del hacha, la salpicadura de la savia oscura, el frío profundo y agotador de la sombra, era una pesadilla. Con cada golpe, el líquido brotaba con más fuerza. Su olor metálico y cobrizo llenó el aire. Un olor que conocía, un olor que no debería estar allí. Era el olor de sangre. Toqué el líquido pegajoso con los dedos, los acerqué a mi nariz. Era sangre. Espesa, oscura, real. El pánico, absoluto y brutal, me paralizó. Quería correr. Soltar el hacha y huir, no mirar atrás jamás. Pero pensé en mi padre, en su rostro vacío y sonriente, en cómo se estaba consumiendo en su banco.
No podía parar. Tenía que terminar. Grité, un grito crudo, sin palabras, de rabia y miedo, y puse todo mi ser en los últimos golpes. La hendidura se ensanchó, el árbol gimió, un sonido profundo y tembloroso que pareció sacudir la tierra misma. Y luego, con un último y desgarrador chillido de materia desgarrándose, cayó. Se desplomó en el patio con un estruendo, sus enormes ramas destrozando las macetas vacías de mi madre. Silencio. La sombra había desaparecido. Jadeaba, apoyado en el hacha, el cuerpo temblando por la fatiga y la adrenalina. Mis ojos fueron al tocón, al lugar donde lo había cortado. Saqué la pequeña linterna de mi bolsillo y apunté el haz hacia la herida. El interior del árbol no era madera. Era una masa caótica de lo que parecía músculo rojo oscuro y tendones pálidos y brillantes, todo entrelazado alrededor de un núcleo central horrendo. Al cortarlo por la mitad, también había cortado algo más. Incrustado en el centro del tronco, integrado con todo su ser, estaba el torso de un ser humano. Pude ver la curva de la caja torácica, la forma de la columna vertebral, la carne pálida y gomosa, como conservada. Lo había partido limpiamente. La sangre oscura seguía brotando, empapando la tierra. No sabía qué hacer. No podía gritar. No podía moverme. Mi mente simplemente se detuvo. ¿Qué era eso? ¿Quién era eso? ¿Eso era con lo que mi padre hablaba? Quémalo. La voz vino detrás de mí. Era suave, ronca y rota. Me giré de golpe, el haz de la linterna cortando la oscuridad. Mi padre estaba de pie al borde del patio. No me miraba. Miraba el árbol caído, el tocón sangrante y destrozado. Y la expresión en su rostro fue la tristeza más profunda y desgarradora que jamás haya visto. La serenidad vacía había desaparecido, reemplazada por un dolor tan profundo que parecía haberle roto el alma misma. «¿Papá?», susurré. «Tenemos que quemarlo», repitió, con voz hueca. «Todo. Ahora». Trabajamos juntos en un ritual sombrío y silencioso. Cortamos las ramas y el enorme tronco en piezas manejables. Las arrastramos hasta hacer un montón en el centro del patio. Mi padre se movía como un anciano, su nueva claridad le costaba toda su fuerza. Nunca miró el horroroso núcleo del tronco. Rociamos el montón con gasolina y mi padre encendió un fósforo. El fuego se alzó con un rugido, un humo negro y grasiento que olía a carne quemada y a algo más, algo acre y profundamente incorrecto. Nos quedamos allí horas, observando cómo ardía, hasta que el gran árbol que había dominado nuestras vidas no fue más que un montón de brasas incandescentes y un círculo negro y chamuscado en el césped. Pensé que lo había salvado. Pensé que había extirpado el cáncer que lo estaba matando. Pero estaba equivocado. Ha pasado una semana. El árbol se ha ido. La sombra se ha ido. Mi padre está dentro. Come lo que mi madre le pone enfrente. Duerme en su propia cama. Está físicamente presente. Pero no está aquí. La obsesión se fue, pero también la paz, torcida como fuera, desapareció. Fue reemplazada por una ansiedad constante, vibrante. Camina por la casa. Mira por la ventana el espacio vacío en el patio. Se sobresalta con cada ruido inesperado. No habla. Ni una sola palabra desde aquella noche. Solo me mira a veces, con esos ojos atormentados y rotos, y siento que el monstruo soy yo. Destruye aquello que lo consumía, y al hacerlo, parece que lo destruye él también. Cambié a un zombi sonriente por un fantasma silencioso y aterrorizado. ¿Qué era esa cosa? ¿Qué hice? ¿Y cómo arreglo a mi papá? ¿Hay alguna forma de traerlo de regreso del borde al que lo empujé? Por favor, si alguien tiene alguna idea de lo que pasó aquí, díganmelo. El silencio en esta casa se hace más fuerte cada día.